Primer capítulo de Mateando. Al fin se hizo esperar el podcast. Lo tenemos con Broco. Acá el Broco, Así es. el licenciado doctor, Casi. arquitecto ingeniero. No, no, no. Soy estudiante de medicina y me encuentro hoy en día en mi ciudad. Estoy en Corrientes, así que lo espero a todos. Espero que cada uno de ustedes esté pasándola bien y muy bienvenidos a lo que es Mateando hoy con Mati y Broco. Esa. Una presentación digna para, como te digo, un proyecto que lo tenemos hace bastante tiempo en el tintero. Así Que es. por una cosa o por la otra se fue postergando, pero ahora está tomando forma. Y bueno, en realidad cada vez que nosotros empecemos a hacer de nuestro tiempo, obviamente cada uno de nosotros va a tener que poner de uno de sí, así que yo creo que es un proyecto hermoso, yo creo que es el Mateando con amigos, así Exactamente. que bueno, espero que le guste, espero que a todo el mundo le agrade este contenido y lo mejor, Es lo pásenle bien, tal cual. Tal cual, lo mejor. Y nosotros pasen también, bien. como decís, bro, con nosotros también tenemos ese concepto de queremos, más allá de entretener a quien nos ve, quien nos escucha, pero también compartir por eso le hemos puesto Mateando, compartir esa esencia de encontrarnos con amigos, compartir una linda charla. No, no justamente la palabra es debatir, porque esto no vendría a ser un debate, sino es el compartir cosas, compartir las experiencias, los conocimientos y sacar acá una noche linda, cosas que nos hagan pensar, cosas que nos hagan reflexionar también, o simplemente escuchar y compartir esas vivencias que cada uno tiene, ¿no? Que nos hace crecer en la amistad y también como seres humanos también. Así es. Bueno, Así. Bueno, Mati, estábamos hablando y estamos agarrando todo lo que era, antes de comenzar esta grabación, estábamos hablando sobre algunas costumbres argentinas que existe por acá, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Así que bueno, me encantaría escucharte, me encantaría ver qué opinas, cuáles son las costumbres argentinas de hoy en día, qué consideras obviamente de la raíz de lo que es la Argentina, para vos. ¿Qué es una costumbre? Para vos, ¿a qué le llamarías las costumbres argentinas? Y mirá, sabes que hoy justamente, hablando de esto, hoy se celebramos, bueno, yo soy profe de música y bueno, ando tocando, viste, con proyectos musicales y hoy tocamos hace un rato nomás celebrando el Día de la Tradición. Ujú. Y bueno, acá por donde vivo yo en la Rioja, acá por ejemplo se lleva muy arraigado el tema de la chaya, el festejo de la chaya, que viene desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Con el sentido de que se festejaba, se le daba a la diosa Chaya, se le daba ofrenda y se le rendía homenaje en agradecimiento al fructífero año, ¿no? que daba, digamos, ¿no? Entonces, de ahí viene viste que en la fiesta de la Chaya se tira harina al Sí, cielo. Entonces, ese sería como el agradecimiento a la diosa Chaya. Bueno, como eso digo que viene muy arraigado también en lo que es en la esencia de la música, en la poesía, sí, que bueno, en nuestro caso es el folclore argentino, que digamos, obviamente, la esencia de natural de La Rioja, bueno, viene por la chaya, vidala chayera, el chutunqui, los ritmos nativos, pero obviamente a nivel nacional tenemos toda la influencia de la samba, la chacarera, la cueca, que estuvimos hablando recién. Casi todos no son de esencia argentina. sí, Casi todos han tenido ese cambio a lo largo desde que nació el concepto como tal por cada lugar que iba llegando. Desde Lima, Perú, desde Chile. Por eso asociamos también, por lo menos en Latinoamérica,
en países limítrofes y tal, tenemos ciertas costumbres también, tanto, por ejemplo, desde el mismo mate, hasta esa coincidencia con ritmos, ¿no? Ritmos que nosotros son, por ejemplo, un huayno, nos vamos para Bolivia, nos vamos para Chile y están también, o la cueca cuyana. Entonces, yo creo que lo que es en la tradición en sí es el momento. O sea, yo creo que le ponen una fecha también específico para celebrarlo, pero eso ya es desde siempre. Pero es el momento también en rendir homenaje al principio, para mí, de los tiempos, de cómo fue creciendo nuestra tierra, nuestra esencia cultural, tanto en música, en poesía, en danza también, ¿no? Y también, ya como sociedad también, obviamente uno va evolucionando y qué sé yo, y vamos haciendo propio a la cultura popular, le vamos metiendo cosas que no son tan ¿cómo se diría la palabra? Tan arraigado al origen nuestro. Como hablamos recién, de que ya consideramos una cultura popular, agarrar el Fernet con coca, ya es algo, ¿me entendés? O si no, como nosotros, ¿viste? Che, venite que te espero con un mate. Y es algo tan nuestro, ¿no? Y bueno, para mí también es eso. Es esa cosa de llevar, de sentir, mejor dicho, nuestra esencia de quiénes somos y poder también compartirla, no solo en vivir la propia esencia, sino en también usarla como un nexo para compartirlo en sociedad. Como te digo, un mate. Sí. Que podés. Asimismo, yo creo que para mí lo mejor de la Argentina es tener un mate al lado, pero también es compartir momentos y a la vez es algo lindo tener en cuenta que la historia argentina viene por detrás de algo que llamamos una revolución, algo que nosotros tenemos ya incrustado entre nosotros sobre la independencia, ¿sí? Esto se fue tomando obviamente en algunas u otras pequeñas historias de la Argentina. El tema del chamamé, el tema del folclore argentino, son historias que vienen de atrás, que vienen de mucho tiempo, que, como vos decías, realmente hay a veces que no viene de la raíz de la Argentina, sino que viene raíz de otras partes. En este caso, el chamamé viene de la raíz del guaraní, o sea, viene de allá del Paraguay. Viene allá del famoso Guerra de las Tres Fronteras. Exacto. Así que viene de todo eso, o sea, se habla, y obviamente algunas canciones hablan del sufrimiento, hablan de esa fuerza de voluntad que tenía el guaraní contra argentino o cuando estaban en una guerra. Pero obviamente esto lo cantan y lo viven ellos en su memoria, pero lo hacen una música tranquila y lo hacen una música bailonga. Exactamente. Bueno, es que ahí también va ese concepto también de propia cultura y de cómo yo creo que también va evolucionando también de una forma para que se integre a los diferentes tiempos que van corriendo. Porque por ahí, si vos te pones a ver, por ejemplo, en esencia, o por ejemplo, la poesía que tenía el Martín Fierro, obras como el Matadero, está contando en otras palabras lo que sufrió el gaucho, lo que tenía que pasar, que digamos no son contextos, digamos, como los vemos nosotros. Nosotros lo vemos obviamente como un arte, como una poesía, qué sé yo, pero en ese momento era una crítica social. Entonces yo creo que muchos temas, ¿no? Se integran también con ese ritmo, ¿viste? Como decís, de que lo hacen un bailongo o algo para compartirlo también. Es justamente para que esas cosas no mueran, porque son parte de nuestra historia y nuestra esencia. Nada más que se busca como ese nexo, como para conectarlos y llegar
¿no? Para que ese mismo mensaje de la propia historia no se pierda. Yo, por ejemplo, he escuchado hoy en día, a ver, la tradición nuestra es guitarra y bombo. Y he escuchado chacareras con saxo. Y vos decís, ¿a dónde está la tradición? La tradición, sí. ¿Entendés? En ese contexto sí lo puedo entender, pero por otro lado, también entiendo que las nuevas generaciones, la fusión con otras cosas, o sea, mientras el fin sea el mismo, yo creo que los nexos pueden ir cambiando, teniendo pequeñas o radicales cambios también. Sí. Que eso también tiene otros temas interesantes para debate, pero de otra cosa. Pero yo creo que eso también a lo largo de nuestra historia, aparte también yo por ahí pienso y digo, suponete las nuevas generaciones de ahora en más, ¿cuáles serán el legado, por ejemplo, poético que dejen? De cómo ven ellos las cosas de hoy para un mañana. Y yo lo veo de una manera que, a ver, pongámonos en situación, digamos que la música o la tradición musical de Argentina fue muy cambiante, fue una bomba de tiempo para que directamente nosotros nos empecemos a olvidar de las costumbres argentinas y empezamos a tomar la capitalización Uh-huh. musical de lugares. En este caso, como por ejemplo el trap. El trap viene de Sí. allá, de afuera, que se fue conociendo de a poco con el rap. O sea, Uh-huh. fue una mezcla de estilos musicales que tampoco, digamos que es de Argentina. Obviamente tenemos artistas argentinos que están destinados en, en, en divertirse, obviamente, y obviamente en lucrar con eso. Pero lo que voy es que, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿a vos te gustaría escucharlo dentro de acá, de 3 a 3 a 10 años atrás? ¿Qué escuchabas vos? Y mira, yo me acuerdo, a ver, quedemos que en mi generación, digamos, ya fue empezando el cambio. Porque yo me acuerdo desde chico, por ejemplo, grupos emblemáticos de acá, ¿no? Los Chalchaleros, por ejemplo. Yo llegué a esa época, digamos, de disfrutarlos, pero poco tiempo, por ejemplo, porque ya empezó el cambio. Y me acuerdo que yo vi cuando recién empezaba Luciano Pereira, me acuerdo, por Sí, ejemplo. Y ahí ya se notaba un cambio, pero había como esa transición que vos la ibas viendo. Porque yo me acuerdo que el primer disco que tenía de él era netamente folclórico argentino. Pero digamos, claro. de esencia folclórica. Vos te encontrabas una samba, una chacarera. Había un tema que otro, pero eran con esa esencia. Y después fue cambiando a los tiempos de hoy, que hoy conocemos. Sí, Yo lo que sí creo es que la música, en ese sentido, a ver, por ejemplo, yo que por lo menos que tuve la parte técnica, teórica de música, la música en sí, de por sí, es mucha influencia europea. Por ejemplo, la música académica, ¿no? Que yo ahí tengo una cosa que esto es propio, ¿no? Esto es una opinión propia, pero no me gusta a mí, por ejemplo, esa influencia tan notoria de afuera. O sea, entiendo de dónde viene, pero sí me gustaría, por ejemplo, que acá hay en la Universidad de Cuyo, por ejemplo, está la licenciatura en música, ¿no? Que es de música popular, que tiene su base en el estudio de musical con las costumbres argentinas. Entonces, ¿a qué voy? Toda la música que conocemos nosotros fue viviendo esa mixtura y esa fusión con ritmos desde afuera. Mira, sin ir más lejos, acá hubo en la música popular argentina hubo una revolución, por ejemplo, en los grupos vocales, porque antes el formato era, viste que eran, por ejemplo, los chachaleros, que eran 4 personas que cantaban, pero por ejemplo, 2 cantaban lo mismo. claro. En cambio,
esto se cambió en la época de los 60, de los 70. Por ejemplo, cuando vino el Chango Farias Gómez, que es un arreglador musical, que por ejemplo que introdujo la llamada armonía en las voces, que por ejemplo 4 personas canten 4 cosas diferentes y que suene. Claro. Esa influencia, si vos te pones a ver, por ejemplo, te vas afuera, el rock and roll estadounidense ya lo hacía, ¿no? Y vienen también desde el tiempo de los Beatles, de los Rolling Stones, del que vos le busques. Pero viene esa influencia de afuera. Y el estilo, por ejemplo, del jazz, del blues, que usamos nosotros hoy en día en la música, viene de afuera. Entonces, yo no creo, ni tampoco estoy diciendo que sea, por ejemplo, algo malo, porque no me quiero poner en el nacionalista estricto, de decir, no, está feísimo porque se pierde una esencia. No. Yo creo que también las esencias van mutando y van cambiando con el paso del tiempo y con las nuevas generaciones. No es lo mismo nosotros como vemos la vida hoy en día, como la va a ver un niño de acá a 10 años. Claro. Y yo creo que también las generaciones son importantes por el hecho de que una generación tras otra va cambiando. Yo me acuerdo que me acuerdo sobre el folclore, que a mí me encantaba, en realidad me encantaba el escuchar a Luciano Pereira, a los Nocheros, tener los Guairas, ya esto es la parte más norteña más que nada. Tenés varios grupos más acá que te llaman la atención por el hecho de que mantienen la costumbre, no la cambia nada. En sí siguen con el mismo, ponele que le colocan una batería de atrás o un piano orgánico. Y, yo creo que todo depende de cada costumbre. Yo creo que también las generaciones de los chicos, cada vez que cambia, cada vez que pasan los años, ya se va perdiendo eso. Sí. Eso ya no sé. Ya tampoco le dan mucha propaganda, o como que digamos, si vos escuchás un folclore, sos un viejo o algo así. Sí, exactamente. Bueno, pero también eso yo lo asocio con 3 cosas. 3 cosas digamos en términos básicos. Una, yo creo que también es la música, en este caso la música como algo que refleja la cultura, pero en lo comercial. La música en ese sentido comercial no se apuesta a la identidad. ¿Pero por qué? Porque no vende. Lamentablemente, mejor dicho, no es que no pueda vender, sino es que no hacen para que venda. Es como que el producto musical en sí es como si llega al mayor público que querás, agarrarlo por este lado, hace esto para que se enganche y punto. Y a la mierda todo lo que hay atrás. Sí. Después también yo tengo por otro lado que yo creo que para mí está bien que ciertas cosas evolucionen y cambien. Porque para mí sí estuvo bien que, por ejemplo, que evolucione, no sé, la armonía de un grupo, que evolucione a que, por ejemplo, que 4 personas que cantaban 2 voces o unísono puedan cantar 4 voces, pero sin perder lo otro. Entonces, y yo creo que también en esa transición no hay, ¿cómo se dice? Un camino definido a esa tradición, que se suma también, como te digo, esta cosa comercial, ¿no? De hacerlo que lleve, que guste más. Y por el otro lado, también creo que nosotros, digamos, ya como seres humanos, nos arraigamos en el tiempo y nos quedamos también con nuestros recuerdos, con nuestras vivencias. Que eso también te lo podés poner en cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, a mí, antes, por ejemplo, se decía, ponele, vos tenías novia y olvídate que le ibas a llevar a tu casa. Tal cual. ¿Me entendés? O digamos, o que esté en tu pieza con la puerta cerrada era un delito. O sea, te podían correr de tu casa, literal.
Si tal vos- cual. y ¿me entendés? Y esas cosas, está bien. Nosotros podemos entender ese valor o eso que llamaron valor. Ahora, vos lo ves hoy en día y decís, ¿y por qué es un valor? Y te pones a buscarle de toda la vuelta. Yo creo que muchas cosas, en ese sentido, nosotros nos arraigamos también a nuestras vivencias y como seres humanos que nos da miedo por ahí el cambio. En muchas cosas yo creo que el ser humano tiene el miedo al cambio, por eso está en su lugar y muchas veces no quiere cambiar. Nos quedamos también con eso y eso también nos hace imposible ver otras cosas, sacando que después te guste o no, pero nos hace Sí, ver, por ejemplo, no sé, decir un ritmo nuevo, el trap. A mí particularmente no me gusta, pero no me gusta porque no me provoca nada, pero lo entiendo como una nueva propuesta, ¿me entendés? No puedo decir, no, pero eso es ruido y nada más, ¿me entendés? Entonces, yo creo que a mucha gente, ahora estamos hablando de música, pero le pasa en cualquier contexto. Por ejemplo, alguien que hace rap, por ejemplo, es una forma poética de expresar una problemática de una zona, de una zona urbana, digamos, ¿no? Pero de otra manera. El gaucho, a lo mejor con la payada, reflejaba otro contexto social con misma problemática. ¿Entendés? Entonces, yo creo que te estaría bueno también que nosotros podamos entender y estar abiertos también al cambio. Que eso sí me gusta digamos, de las nuevas generaciones. No quisiera que se pierda la historia. Porque creo que nos hacen, yo creo que nos hace bien también como ser humanos y nos hace íntegros el saber desde dónde venimos. claro. Eso sí Sí, creo. siempre es importante tener en cuenta la historia, eh, tener las costumbres. Asimismo, como veníamos diciendo antes, uno, uno cuando vive en la Argentina o donde vive en su nacionalidad, donde cada uno de ustedes nos está escuchando hoy en día, supongamos que ustedes se van a otro país, se van a otro continente, ustedes lo primero que van a llevar es la costumbre de su país. Claro, Y lo primero que te va a venir a la mente, al menos siendo argentino, es primero el buen asado que te vas a comer exactamente. cuando vuelvas a la Argentina, lo primero, por el hecho de que sé que la mayor exportación que sale de la Argentina es de la carne vacuna y es una de las mejores. Pero Exactamente. a- retrocediendo un poco la historia, en la economía de la Argentina, el argentino, como no tenía una buena, no tenía una buena crianza con el tema de los vacunos, entonces los vacunos eran muy flacos, eran muy, no eran voluminosos, ni siquiera tenían un aspecto bueno para comerlo. Entonces, lo que hacían era traer desde Inglaterra, desde España, lo traían a los vacunos más grandes, más robustos, y los hacían cruzar con las hembras, en este caso las vacas, y tenían los terneritos. De eso salió la pequeña, gran, eh, el gran avance en la Argentina, que fue la economía vacuna, y bueno, desde ahí comenzamos esto de la historia del gaucho, la historia del campo, que cada uno, inclusive, si podemos hablar de las costumbres del campo, tenemos un montón de temas. Ujú. Pero lo único que voy a decir es que si vos te vas a otro país, hay costumbres que nunca te vas a dejar, hay ese corazoncito argentino, te lo vas a dejar ahí. Exacto, y sí, Y exacto. y te lo llevas con todos los recuerdos, te llevas con los recuerdos amistosos, e incluso quizás te lleven el bolso, te lleven un Fernet con coca, por el hecho, Para por darle no las vaya. dudas, por las dudas donde vos te vayas no hay un Fernet, Sí, ¿viste? sí, 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 tal cual. Lo típico, o sea, no hay un asado donde te falte el Fernet por el hecho de que las costumbres las teníamos en sí, pero siendo así, nosotros fuimos cambiando también. Claro. Pero a la vez
a la vez nos costó mucho el reconocer que nosotros somos propios de eso. Nos costó Exactamente, mucho, exactamente. nos costó bastante. Y bien, y si bien podemos llegar a decir que cada uno tiene un poquito de otro, pero lo mejor quizás sale también de la Argentina. Mm. Asimismo como, por ejemplo, el dulce de leche. El dulce de leche había sido, y estirando a la historia otra vez, Ajá, podemos llegar a decir que no es argentino, pero que en su época fue pasando por países que ni siquiera ellos sabían que se llamaba dulce de leche hasta que llegó a la Argentina. claro. En la Argentina se tomó se le expropió el nombre del dulce de leche y se lo empezó a comercializar a partir de 1810, allá por la independencia, por la lucha de la independencia. Fue la comida típica para San Martín, para Belgrano, para cuando uno se iba a comer, qué sé yo, un alfajores. Bueno, uno de esos alfajores que va y come en Tucumán, come en, en Mendoza, viene de ahí esa tradición. O sea, si vos te vas y consumís y preguntás por el dulce de leche de allá de 1810, te dicen es el mismo, porque mantienen la receta. Claro, Y a eso es lo que va. Yo claro, claro. creo que el argentino nunca pierde su esencia, nunca pierde la receta en otro lado, sea Sí, de donde sea, eso es o te verdad. vayas a donde sea. Nunca perdería la esencia del argentino, porque siendo como sea, yo creo que cada uno tiene un poquito de otro. Y lo Exactamente. mejor es eso, y lo mejor es eso. Bueno, es que también Eh, el argentino tiene esa capacidad, creo yo, de, a ver, para no redundar, pero de no perder nunca su argentinidad. Porque, por ejemplo, hay argentinos que se van, por ejemplo, a España y, digamos, no es lo mismo, más allá a ver, que el producto sea el mismo en sí, pero no es lo mismo comerte un asado acá que comerte un asado en España, por Tal ejemplo. cual. Y la gente que se va a España, logra, por ejemplo, viste que en el mundo hay hay restaurantes argentinos, hay colonias argentinas y qué sé yo. Bueno, buscan esos lugares para encontrarse de nuevo hasta parece con el mismo sabor. Que a lo Tal cual. mejor yo agarro carne y compro carne en España, qué sé yo, y hago un terrible asado y no es lo mismo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Yo creo que Sí, entiendo. y tenemos también esa capacidad, como también acotando a la historia, para, digamos, desde lo que no tenemos, hacer algo. Porque, por ejemplo, como hablamos recién, el Fernet, por ejemplo, que hoy está, el Fernet con coca es un clásico argentino, encima cordobés, con la bandera ahí, y son dos cosas que ni son argentinas. Exacto. Y encima, que para la propia cultura, uno, por ejemplo, que como es el Fernet, que es un aperitivo digestivo. Exacto. Y tuvo que llegar Sí. acá para hacerlo cultura. Ya. Para hacerlo cultura popular y nacional, como quien dice. Entonces, yo creo que eso, el argentino tiene esa cosa de no, de poder ingeniársela para salir al frente siempre. Sí. Y Sí, sí, bueno, sí. y como también, como viene a la historia del dulce de leche, está bueno también saber de cómo nace y cómo llega acá para que lo hicimos nuestro, pero la esencia no son nuestras. Es lo mismo que hablamos recién, si el mate es de dónde es el mate y por Y qué. es un tema, como te dije. Yo creo que el propio argentino se apropia de pequeñas cositas y se vuelve un terco. Ya se vuelve terco a pesar de que si uno te viene y te dice, no, el tereré es paraguayo, no, el argentino te va a decir, el tereré es argentino. Claro, y te le Pero va es a pelear a mentira, muerte, ¿eh? pero es mentira. O sea, porque en sí, acá en el Nordeste, el tereré era simplemente un mate frío. Claro, Nosotros lo conocemos como mate frío, pero allá en Paraguay vos tomás un tereré, realmente vos le decís un tereré
el tereré es un yuyo de allá de Paraguay, refrescante. Claro, Te dan la planta, vos decís tereré, ellos te dan la planta. Vos te vas al Paraguay y le decís, quiero esta planta de tereré y te lo van a dar gratis quizás. claro, Pero porque son amables, porque realmente ellos no están tampoco queriendo tener siempre la razón de que si realmente el tereré es tereré. claro. Nada más que acá en la Argentina, obviamente, otra vez, trayendo la planta del tereré, lo hicieron, lo disecaron a la planta y le pusieron a la misma yerba mate, le colocaron al, o sea, el yuyo lo colocaron al tereré y lo sirvieron frío. Claro. Y ahí salió lo que nosotros conocemos como el mate frío tereré. Claro, y yo creo que también es una visión también de, como te digo, esta visión como comercial también, porque, a ver, si digámoslo así, viéndolo en los contextos estos, es agarrar el mate y sacarle partido al lado frío, Claro. porque si, Sí, ¿me entendés? Entonces, yo creo que ahí está el sentido ese argentino que, que se lo apropia, le da la vuelta, pero también lo malo es que te lo va a discutir a muerte y te vas tal a cual. morir antes de ganarle, ¿me entendés? A ver, pero vos qué decís, ¿el mate es argentino o es uruguayo? Y a ver, se viene la... A Se ver, viene fuerte. se viene fuerte. Para A mí, ver, en historia, no es de acá. Para mí. Ahora, en cómo lo conozco yo al mate y cómo lo disfruto al mate, sí lo hago argentino. En ese sentido sí. No es tanto en lo técnicamente lo que es, sino en el sentido que uno le pone. Pero para mí el mate no es argentino. No es argentino porque creo que como te digo, como contamos recién, su propia esencia, su propio desde cómo nace, está muy lejos de lo que nosotros conocemos. sí. En realidad yo creo que el, el mate en sí puede llegar a ser argentino y uruguayo, pero nada más que hay ciertas cosas que llaman la atención cuando uno prepara el mate. Sí, Ponele, ponele que acá en la Argentina tenemos diferentes maneras de preparar un mate. Algunos que le colocan más agua, algunos le colocan hirviendo, algunos le colocan a la yerba, le llenan al tope, le dejan un otro por espacio, el ladito, sí, 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 sí. le dejan un espacio, le dejan un hueco. Algunos le colocan un poquito de azúcar negra, un azúcar. Al menos acá en lo que es Corriente Misiones se le coloca azúcar al mate amargo por lo ácido que es la yerba. Claro, Y, y yo creo que la diferencia es esa. Uno cuando se va a Uruguay tampoco creo que podría llegar a decirte que ellos te van a reconocer que el mate es de ellos. Te van a decir, no, yo creo que es argentino, ¿no? Pero ¿por qué? Por la cantidad de formas o porque realmente uno cuando se va a Uruguay, uno siendo argentino y se va a Uruguay, lleva el mate puesto, claro, se lleva puesto, o sea, es como un emblema nacional el mate argentino. claro, Por claro, eso mismo hay a veces que el argentino te va a ganar a muerte la discusión porque ya tiene mucha refutación, tiene muchas formas de decir el mate es esto, o sea, el mate te lo puedo hacer así o te lo puedo hacer así. A ver, claro, mostrame cómo lo haces vos. Y claro. hasta incluso, quizás si vos le mostrás, te lo roba. Ujú. Bueno, mira, yo, por ejemplo, yo me río siempre, y bueno, ya que estamos, le mando un saludo y un abrazo al Pipi, que, Pipi. que para los que no sepan, con el Pipi, bueno, con el Broco, con el Pipi, el Darky también, el Juan, somos el grupito que nos hemos conocido como es con los juegos en internet. En línea. Nos hemos conocido jugando al PlayerUnknown's Battlegrounds, alias el Pug. Y bueno, y con él, yo no sé, yo agarro el mate honestamente y pongo la hierba, le mando el agua, le mando azúcar y ta. ¿Viste? O sea, a lo mejor quien sepa de mate me va a decir eso es un crimen. Y el Pipi, por ejemplo, que él agarra, ¿viste? Y me dice, ¿cómo le vas a poner así
que se vea, ¿cómo va a poner con la hierba así? ¿Cómo vas a poner con azúcar? Que el mate se toma sin azúcar, que esto, que lo otro. Y me hizo acordar eso, ¿viste? Que hay tantas formas. Y también tengo otro conocido que él, por ejemplo, pero vos vieras, mira, tiene el mate ese grande, ¿viste? Bueno, Imperial, supongo. sí, ajá, ese bien, bien grande. Y vos no sabés con la calidad que te lo divide adentro con la hierba, pero vos sabés que parece que está cortado. O sea, es hierba, parece que está cortada. Y por ahí manda el agua, ¿viste? Y se va de a poquito, qué sé yo, ¿viste? Y él ese toma el trabajo de agarrar el mate y lo agita para sacar el polvo, ¿viste? Qué sé yo. Y también con el agua, otra cosa. El agua tiene que estar a tantos grados, porque que esto que el otro, ¿viste? Yo voy, ¿viste? Pongo el agua y la saco hirviendo, ¿viste? La mando. Yo también, hay veces que yo peleo con mi novia, porque ella me dice, no, boludo, se te va a ir se te va a hervir el agua, no sé qué cosa. Yo le dije, bueno, déjale que hierva, yo estoy estudiando ahí. Yo realmente estoy acá agarrando el libro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo pongo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se enfría cuando se enfría. Y o lo coloco o lo común, le coloco en el mate y le dejo la tapa abierta Sí. para que salga el humo ya directamente, o si no le cargo un poquito de agua fría que medianamente ahí le calma un poco, pero obviamente la quemadura de lengua no saca a nadie. Bueno, mira, yo me acuerdo siempre de esta, de que una vuelta fuimos a un campo donde era era en Santa Fe, no me acuerdo dónde era, pero ¿viste esos pueblitos que son 4 casas por 4? Sí. Que son, pero, y bien trabajo de campo, o sea, era silos, tambos, todo bien, bien de campo. Y la cosa que me acuerdo que había una mujer que tenía, no sé, debe tener 120 años esa mujer. Era viejita, viste, así chiquitita. Y ella estaba tomando mate, viste, al lado de un brasero. ¿Viste? Y la mujer sacaba el mate y te cebaba del brasero. O sea, la mujer cagaba el agua y ponía ahí en las brasas, ¿viste? Vos querés un mate, agarraba la pava hirviendo y te mandaba el agua. Vos sabés, nunca en mi vida tomé un mate tan caliente y te juro, y que me sacó esa quemadura, ¿viste? Fulera de ese mate. Bueno, esas son costumbres, pero bien costumbres del campo. Sí, Eso yo tal te cual. puedo llegar a decir Tal cual. que ellos toman así, realmente ellos no se andan con rodeos de, ay no, 250 grados, no, a ellos les importa Exactamente. esto, 3 pepinos, no les interesa nada, ellos van, le colocan en las brasas y si se calienta, se caliente, si no, no pasa nada, abrimos otra vez, metemos leña y empezamos a tomar otro mate.